Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo pre-congreso o conversatorio precongreso del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas. Es un verdadero gusto estar aquí con todos ustedes y en especial con estos dos invitados de lujo que tenemos hoy en nuestro colegio. De verdad que es un honor para mí, doctor Jaime Orlando, doctor William, contar con ustedes en este evento académico. En este momento el doctor Carlos Núñez de León se le presentó un inconveniente, pero nada, nos ha dado como les venía diciendo. Entonces agradecemos a nuestros dos invitados. La idea es que hagamos una conversación muy amena con el doctor William, con el doctor Jaime Orlando. Tenemos unos temas interesantísimos que con posterioridad, esto les debo advertir que esto es un abrebocas. Esto es un abrebocas para nuestro primer congreso de Derecho Administrativo que tendremos el próximo 23 de noviembre, al cual están todos muy cordialmente invitados y en el cual contaremos con estos invitados de lujo que hoy nos están dando un espacio, un momento de lo cual le agradecemos muchísimo para mostrarles a ustedes qué es lo que se viene. Este será un congreso supremamente interesante, un congreso de actualidad para nosotros los enamorados del derecho administrativo y qué mejor manera de provocar nuestra asistencia al congreso que estos precongresos o estas charlas aquí con tan respetados doctrinantes y profesores. Les puedo hacer una breve introducción, todos los conocemos más que bien, pero me parece como importante hablar de cada uno de ustedes. Ya ustedes conocen, comienzo con usted, doctor Jaime Orlando. El doctor Jaime Orlando es abogado de la Universidad Externado de Colombia, tiene un magíster en Derecho de Gestión Pública y es doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, entre otros estudios que usted tiene. Ex magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado, prolífico doctrinante en Derecho Administrativos, como múltiples libros, tales como los ya muy conocidos tratados en Derecho Administrativo. En la actualidad el doctor Jaime Orlando es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, distintas cámaras de comercio, es docente, litigante, asesor. Por su parte, el doctor William Zambrano Cetina es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Ciencias Administrativas de la Universidad de París II, entre otros estudios, ex magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, docente igualmente, actualmente es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, socio fundador de la firma OZ y Asociados Abogados Consultores. Nuevamente, mil gracias por acompañarnos, doctor Jaime Orlando, doctor William. Sin darle más vueltas al asunto, yo creo que es importante entrar a hablar de lo que nos interesa, de lo que nos gusta, de lo que nos trae aquí, que es las grandes tendencias del contencioso administrativo. Y frente a esto, hemos acordado acá con nuestros invitados especiales ciertos puntos que iremos desarrollando y frente a ellos nos darán sus ideas muy valiosas para nuestro enriquecimiento personal, ¿no? La primera de estas, no sé cuál de los dos comenzaría. Hablemos sobre las herramientas de la Ley 1437-2011, nuestro CEPACA, más conocido así, y las herramientas que tiene la Ley 1437-2011 en la lógica de prevención del contencioso administrativo y cómo en dicha prevención se logra el reconocimiento del derecho de las personas. ¿Quién comienza? Adelante, doctor Orlando. Redactor del código. No se diga más. Bueno, primero que todo, un agradecimiento especial al colegio por esta muy amable invitación, a su presidente, doctor Núñez, a su expresidente, a nuestra formidable moderadora. Es un gusto acompañarlos. Les deseamos los mayores éxitos en el evento que este conversatorio pretende servir de segundo abrebocas para invitar a los administrativistas jóvenes. Es el mayor atractivo de aceptar esta invitación. Creo que comparte Jaime Orlando conmigo la idea de que el elemento más interesante de esta asociación ha sido
ver entusiasmados a los jóvenes con el derecho administrativo. Ya es un gran aporte que ha hecho la asociación, el colegio, en esta materia. Bueno, dicho eso, en el tema que nos plantea nuestra moderadora, esencialmente creo que vale la pena recordar que la filosofía de la reforma de la ley 1437 tenía como uno de sus ejes hacer una especie de cambio de chip para sobre todo la administración, pero en general para toda la sociedad, en el entendimiento de cuál es el papel que tiene la administración en materia de protección de derechos, y de que no es solamente el juez contencioso administrativo o en general los jueces los que están llamados a proteger los derechos, sino que desde la sede administrativa esa lógica de protección de los derechos tiene que estar presente. Y esa filosofía parte de los mandatos constitucionales, pero en realidad, dentro de nuestra tradición, viene no solamente desde el 91, sino desde más atrás. A veces, aquí nuestro querido Jaime Orlando lo ha dicho muchas veces, erróneamente se ha pensado que el primer día de la creación fue el 91 y eso no es así. En Colombia, antes de 1991, se tenía un Estado de Derecho, se buscaban proteger derechos, etc. El 91 significa un énfasis en ese tema. Pero particularmente el código, la ley 1437, buscó precisamente traducir en la práctica y en el ejercicio tanto de la administración como de la propia jurisdicción ese énfasis particular en los derechos. Y para eso el mensaje dado a la administración era de que no debía obligar a las personas a acudir ante la jurisdicción, sino que debía ella misma, inmediatamente y directamente, respetar los derechos. Varios elementos aparecían en el código en esa lógica. El mismo fortalecimiento del procedimiento administrativo, el fortalecimiento desde el título mismo del código, hacerle énfasis a un libro primero sobre el procedimiento administrativo que ya estaba, ya existía, por supuesto, pero se quiso en esa reforma que ese libro primero se convirtiera en un elemento per se y casi que suficiente para la protección de los derechos, casi que no fuera necesario acudir al libro segundo. En esa misma lógica, entonces, dar herramientas a la administración para ser protectora de derechos, fortalecer el derecho de petición, lo que vino después, además, la ley estatutaria hacer, reformar los recursos administrativos en una lógica de intentar asegurar su eficacia, dar herramientas para la protección inmediata de las personas, esencialmente con el artículo 20 del código, y que luego el legislador en materias específicas, como en el caso del derecho a la salud, quiso reforzar, y dos figuras, en realidad tres, que vinieron a convertirse en elementos fundamentales para cumplir con esta filosofía: las sentencias de unificación jurisprudencial, el recurso de unificación de jurisprudencia y la extensión de los efectos por parte de la administración de esas sentencias de unificación. Tres figuras distintas, pero que guardan la misma filosofía, en la lógica de afianzar el carácter de jurisdicción suprema del contencioso del Consejo de Estado, carácter importante. Hablaremos luego la importancia de esas decisiones tanto para la jurisdicción como para la sociedad. Ordenar internamente
el funcionamiento mismo de la jurisdicción en esa lógica de darle a esas decisiones precisamente ese carácter orientador para evitar que la gente encontrara decisiones en unas ocasiones en un sentido, en otras ocasiones en otro sentido, no porque no puedan suceder cosas particulares en los asuntos, cada caso es distinto, los jueces lo saben perfectamente. Sin embargo, lo que no resultaba lógico es que la sociedad entendiera que existían, con situaciones muy similares, decisiones totalmente distintas o diametralmente opuestas, y entonces esa lógica de unificación busca ese sentido, no busca privar a la jurisdicción contenciosa administrativa de la esencia. El maestro Carlos Betancourt siempre dijo en su momento que le preocupaba que se desconociera ese papel que tiene el juez en cada caso. No se trata de eso, por supuesto, pero sí de que la jurisdicción tenga una orientación, una estructura, digamos que haya razones para que en cada caso específico, si hay razones, pues se justifique, se argumente por qué no se sigue esa lógica que tenían las decisiones anteriores. Hay una carga argumentativa mayor que está allí. Y el tercer elemento, que es lo que nos interesa en particular aquí, es que la administración encuentre como herramienta esas sentencias de unificación para poder reconocer derechos directamente en sede administrativa sin tener que acudir, tener que obligar a las personas a acudir a la jurisdicción. Y es la figura de la excepción. Como elemento llamativo, interesante y que resulta particularmente, digamos que entusiasma de alguna manera, es ver que la propia jurisdicción se apropió de la figura y el legislador también, que la reforma que se produjo años después, la ley 2080, lo que vino fue a reforzar esta misma filosofía, esta misma lógica, a reforzar el mecanismo o digamos la lógica de las sentencias de unificación. Lo que hace en ese campo la 2080 es afinar ciertos temas, complementar, enriquecer y darle mayor fortaleza. Entonces creo que esos pueden ser, como a título simplemente de introducción, elementos que uno vería en esa lógica. Pero aquí el que sabe de derecho administrativo es el doctor Jaime Orlando. ¿Qué tal no supiera, no? Doctor Jaime Orlando. No, pues, ¿qué le puedo decir al profesor Zambrano? Llevarle la contraria. No tendría argumentos, pero creo que esos son los puntos claves, ¿no? Que necesitan, yo diría que la administración los asuma, porque lo entendemos muy bien desde la academia, entendemos muy bien el trabajo que se hizo en su momento con la expedición del nuevo código del año 2011. Los propósitos y las finalidades del mismo, no es sino leer el artículo primero de la 1437 para saber por dónde es que va. Las figuras que se crean tendientes precisamente a hacer a la administración mucho más, primero ágil, segundo garantística, tercero democrática, que realmente entienda el papel que tiene frente al ciudadano y frente a las personas, que es un gran garante de los derechos, la administración. Entonces, pero en la práctica nos damos cuenta que hay muchas falencias. El aparato administrativo necesita fortalecerse desde el punto de vista de la formación, que realmente los servidores públicos entiendan qué es eso, y que no son fuente, y que no pueden seguir convirtiéndose en fuente de arbitrariedad. El aparato administrativo en todos los niveles, desafortunadamente ustedes, los que están estudiando derecho administrativo, los que estamos ya en la vida cotidiana, nos damos cuenta de la cantidad de arbitrariedades que se cometen, de la falta de visión de lo que es el papel de la administración, no sino concentrarse, por ejemplo, en los órganos de control, en las superintendencias, y en quienes ejercen el control y vigilancia, en todos los sectores. Parece que hay un desbordamiento hacia el autoritarismo impresionante, lo cual hace que queden relegadas a un segundo plano todos estos mensajes
que se dieron en el Código del año 11, en el tema precisamente de las garantías constitucionales, garantías convencionales, todo el debate que se está dando en este momento en el país, porque una corte internacional tuvo que venir a decirnos que había que respetar los derechos. Ay, pero estoy de acuerdo con William, que me dice, mire, es que Colombia ha sido tradición de respeto de los derechos. Ya el viejo código, el decreto 01, el avance significativo, yo creo, la ruptura frente a la arbitrariedad se produce con el decreto 01 en la época de Belisario. Ahí hay que reivindicar, por ejemplo, a esa comisión redactora de aquel año, a Hugo Palacios Mejía, que abanderó la redacción del código, cómo le dieron un vuelco total a unas estructuras muy viejas que teníamos en Colombia. Pero eso tiene que asumirlo la administración. El otro punto que tú destacas es el trabajo en torno al artículo 10 de la ley 1437, que para mí es clave. Todo el tema de la motivación y la fundamentación en normas creadas por la jurisprudencia, eso es muy kelseniano, muy de origen positivista. Es colaborar, crear una fuente frente a la realidad de las cosas y cómo debe ser el derecho, que es el tema del precedente y las sentencias de unificación, pero ahí también hay un problema en la vida práctica, y lo planteo desde el punto de vista del ejercicio como juez. Realmente el número de sentencias de unificación no es significativa, es muy baja, pero sí es muy alto el número de precedentes. Yo discutí esta mañana con William precisamente eso, a propósito de un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil con ponencia de William, que decía que no se puede perder de vista que los precedentes no solamente los fijan los fallos de unificación, sino que ya están, porque lo que hace el precedente es la fuerza de que ese fallo o ese mensaje, esa ratio decidendi, se pueda seguir aplicando en casos posteriores. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, la sección tercera, eran muchos los precedentes que había y la jurisprudencia salía sobre la base del precedente sin necesidad de sentencia de unificación. Más bien se unificaba allí donde había discusión y había problema. Pero eso también tiene un problema frente al usuario, que es donde debe llegar el código. Y es que realmente el interesado en que le resuelvan su problema en vía administrativa no va a encontrar suficientes fallos de unificación para aplicar, lo cual ya es una limitante enorme. Debería ampliarse, y una reforma debería irse en las líneas o en los precedentes claramente identificados por las secciones, porque eso abre el esquema y hace que realmente la administración pueda resolver muchos asuntos en vía administrativa, que es lo que se quiere, y no congestionar el aparato jurisdiccional del Estado con temas que ya están resueltos históricamente en la jurisprudencia, pero no en los fallos de unificación. Ahí hay ese paso no se dio en la 2080, no sé cuál fue el miedo del redactor en la 2080, yo alcancé a estar en algunas de las discusiones que llevaron posteriormente, ahí estaba William Hernández, que fue el abanderado del tema, pero cuando sale el producto final se da uno cuenta que le hicieron sí un ajuste al tema, se insiste en que debe ser por esa vía, pero no se logra consolidar. Me parece que es una idea maravillosa, agiliza mucho el aparato administrativo e igualmente jurisdiccional, pero no lo suficiente. Esa parte creo que debe replantearse, y hay unos retos hacia el futuro en el ámbito del funcionamiento de la administración y del contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque la idea es un poco la misma que se maneja en derecho penal, que el derecho penal y sobre todo la justicia penal sea la última razón, y nosotros tenemos todo, absolutamente todo, con este aparato administrativo para que realmente se acuda al juez administrativo en casos extremos, y que no sea la regla general como está sucediendo en este momento, ni en contratos, por ejemplo, en temas de actos administrativos. Hay muchos temas que se pueden resolver, pero falta la voluntad de resolución, de conciliación, de revocación, ¿sí? Y se va por la línea más fácil, que es esperemos a que el juez resuelva, o a jugar con la presunción de legalidad. Eso sí me parece que es la arbitrariedad más grande, es ¿no? Jugar con la presunción. Cuando el tema se resuelva,
cuando salgan los fallos judiciales, pues ya de pronto ni existiremos nosotros. Ese es el pensamiento de la administración. No, yo no voy a solucionar el problema porque eso me va a enredar. Que lo resuelva el juez. ¿Cuándo? Cuando se le ocurre al juez. Y un juez que además está congestionado y que no tiene la formación técnica para cada escenario de la administración, estamos sometiendo al juez contencioso a una gran cantidad de temas cuando de pronto tiene una formación general y la formación específica sí la tiene la administración, y la administración sabe cómo puede resolver el asunto, pero prefiere judicializar. Entonces yo creo que ahí hay unos elementos que pueden ser considerados para poder darle una fuerza mayor a la actividad de la administración. Hay que comprometer más la administración, que sea mucho más actuante, mucho más activista, y que no sea activista el juez, sino la administración, que es el escenario natural. Maravilloso, doctor Jaime Orlando. Aquí decididamente ya se nos creó la academia, ¿no? que estamos viviendo en esto con las ideas que usted nos está dando, que el doctor William en principio nos habla académicamente de cómo todas las herramientas que nos está dando el código y a la vez los obstáculos que estamos encontrando frente a la aplicación de las mismas en la administración. El doctor Jaime Orlando tocó el tema, doctor William, yo creo que eso le dio a usted el abrebocas. Sentencias de unificación, precedente administrativo, ¿qué? Precedente judicial administrativo, ¿qué considera usted? Bueno, yo creo que el código, la ley 1437, abrió la puerta. Se supone que la 2080 está por la misma línea. Coincido con Jaime Orlando en que sin duda ese proceso de aprendizaje es un proceso de aprendizaje, como toda transformación, siempre lenta y con una resistencia al cambio tradicional en general en la reforma, y que se ve tanto dentro de la propia jurisdicción como dentro de, sobre todo, la administración. Yo creo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo se apropió de estas figuras de alguna manera. Jaime Orlando menciona a William Hernández, ya hoy ex magistrado, pero que era a su vez juez, y luego era sobre todo magistrado de tribunal y luego llegó al Consejo de Estado. Y en general los tribunales administrativos se apropiaron del código y de estas figuras y le dieron cierto dinamismo. Pero coincido con Jaime Orlando en que esa apropiación, digamos, está en etapas, y faltan etapas todavía para que toda la filosofía integre realmente a la jurisdicción y se entienda la importancia de la unificación de jurisprudencia y la utilidad que tiene para la propia jurisdicción. Pero tal vez donde la tarea, y en eso coincido con Jaime Orlando, está todavía en ciernes casi, es más difícil, más lenta, es con la propia administración, por varias razones. Algunas de ellas las exponía Jaime Orlando. El temor que le da a los servidores públicos en ciertas ocasiones el tomar ciertas decisiones, porque prefieren que sea el juez, y ellos dicen: yo voy a hacer este reconocimiento en particular en este caso, me amparo en esta sentencia, pero prefiero que lo haga el juez. Tienen todavía cierto temor, sí, claro, cierto temor a hacerlo. Hay que romper ese temor, primero terminando de convencerlos de su papel como garantes de los derechos. En primer lugar, el servidor público tiene que entender que su primer papel es hacer cumplir la Constitución y respetar los derechos de las personas. Esa es la esencia. Y luego entender que dentro de esa lógica, su deber es precisamente hacerlo. Y si lo planteamos en términos de deber, de aquí hablo frente a un experto en derecho disciplinario, su deber pues implica que
Si cumple el deber, pues eso tiene consecuencias. Entonces, ese segundo paso, o esas siguientes etapas, tienen que mezclar ese elemento de reconocimiento no solamente de su digamos, de la importancia o de la esencia misma de que cumple el servidor público frente a la garantía de los derechos, sino también de sus deberes, de hacerlos cumplirlos. Pero no puede quedar solamente en ese elemento, digamos, como de presión, tiene que ir más allá. Y el siguiente argumento necesariamente es la utilidad para la administración, para descongestionar no solo la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino la propia administración. Es la propia administración la que se ve beneficiada con unas decisiones oportunas, prontas, ajustadas a derecho, soportadas en la jurisprudencia, soportadas en las normas, por supuesto, en primer lugar, pero porque la propia administración y el ejercicio mismo de la actividad administrativa se ve beneficiada con tomar las decisiones que corresponden en el momento que corresponden. Si les faltara argumento, el costo para el Estado, el costo no solamente en lo que es el costo de obligar a la gente a acudir a la jurisdicción, lo que cuesta, el costo para las personas, el costo en los servicios propios administrativos de tener que invertir en la defensa de sus asuntos, pero en general y sobre todo el costo de legitimidad del aparato, porque ese costo de legitimidad es muy grande. En la medida en que la administración entienda que debe responder inmediatamente, actuar inmediatamente, es un beneficio general para la propia administración. Y en eso, entonces, ahora sí aterrizamos en nuestro segundo tema. Jaime Orlando tiene razón cuando dice que no se ha hecho suficiente énfasis en que en el código la figura de las sentencias de unificación jurisprudencial es la novedad, pero eso es en realidad una novedad que corresponde a una cosa que ya existía, y es que el papel que tiene el Consejo de Estado como cabeza de jurisdicción es un papel que no tiene desde la ley 1437, lo tiene desde la creación misma de la jurisdicción, es la cabeza de la jurisdicción, son sus decisiones las que orientan, y ese papel, ese reconocimiento de ser cabeza de jurisdicción implica entonces reconocer que no son solo las sentencias de unificación, sino que son lo que aquí tomo con pinzas, porque aquí tenemos cierta dificultad en la aproximación de los temas, el tema de precedente, de sentencia de unificación, el tema, bueno, ¿por qué se prefirió en el código hablar de sentencia de unificación jurisprudencial? Precisamente para no caer en esas discusiones, sino identificar claramente esa herramienta y su utilidad en estos casos. Pero más allá de eso, esas providencias, esas decisiones adoptadas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y ahí sí, entre comillas, precedentes, estos sirven de manera importante. En la ley 1437 se dijo: las sentencias que profiera o haya proferido el Consejo de Estado. Se quería desde ese momento hacer énfasis en las que profiriera o hubiera proferido el Consejo de Estado para unificar. La ley 2080 vino a complementar eso, un poco más explícita, y entonces agregó más texto. Y dice no solamente para las que profiera o haya proferido, no solamente con la finalidad de asentar jurisprudencia, sino también para aclarar, para discutir, para unificar, digamos, las expresiones que desarrolla la reforma que se hizo al 270 en la 2080.
pero corresponden a la misma lógica de la que está hablando Jaime Orlando, que es precisamente hacer entender que esas decisiones que ha tomado, que tiene la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en las que hay claridad, en la que ese papel de orientador está plenamente desarrollado, está cumplido, deben entenderse por la administración también como elementos para cumplir su papel de hacer respetar los derechos. Allí ya no hay dudas, allí ya no hay inquietudes. Si bien puede que no exista una sentencia de unificación formalmente, existe un precedente, existe claridad. La administración no puede ampararse en una supuesta duda sobre la interpretación. Ya el Consejo de Estado cumplió su papel unificador de alguna manera, así el nombre no lo tuviera específicamente. Y tal vez por eso el énfasis que se hizo en su momento en un estudio que hizo la Sala de Consulta de Servicio Civil, precisamente para intentar identificar no solamente a partir de la expedición del código, que luego se reformó el reglamento para que figuraran las sentencias de unificación con nombre propio, sino que se intentó hacer un ejercicio para mirar hacia atrás cuáles providencias, cuáles sentencias del Consejo de Estado, de su sala plena y de sus diferentes secciones, había que entenderlas también dentro de la misma lógica. Y ese ejercicio, creo que es un ejercicio, un primer aporte lo hizo la Sala de Consulta. Luego, cada una de las secciones ha venido haciendo, y ha resultado muy gratificante encontrar que, por ejemplo, tanto la sección tercera como la sección segunda en particular, se han interesado en identificar algunas de esas decisiones, ya no solo las propiamente dichas sentencias de unificación, sino ese papel, digamos, que dentro de cada una de esas secciones en particular. Los demás también lo han hecho, por supuesto, pero en particular se han interesado en especial la sección tercera y en particular la sección segunda. Hay que hacer ese reconocimiento. Y en esa lógica creo que no solamente se fortalece el papel del Consejo de Estado como cabeza de jurisdicción, la importancia que tiene, no porque sea importante, sino por la esencia en la garantía de los derechos que esto lleva implícito. Es en el orden que esto genera, en la coherencia del sistema, en la coherencia de la jurisdicción, en que esa jurisdicción, siendo coherente, evita y previene el contencioso, en la medida en que de dónde venía, por qué se discutió tanto en su momento, porque resulta que la jurisdicción de lo contencioso estaba siendo percibida como una jurisdicción aparentemente que no se preocupaba por los derechos, y entonces se recurría a la tutela para mirar esas sentencias, esas decisiones como en un sentido y en otro. Y eso era un absurdo. La jurisdicción se creó, el origen, el nacimiento de la jurisdicción era precisamente para controlar el poder y garantizar los derechos. Ese es el fundamento de la jurisdicción. Esa fue su razón de ser, su nacimiento. Y no podía percibirse la jurisdicción de lo contencioso como que eso no le interesara, si esa es su esencia. Entonces, en ese sentido, creo que el planteamiento, el llamado que se hace, coincido con Jaime Orlando, es a que primero dejemos fluir la figura, sigamos ese proceso poco a poco de aprendizaje tanto dentro de la jurisdicción como sobre todo dentro de la administración, pero vayamos más allá y entendamos que ese papel que tienen esas providencias es enorme y que hay que interpretarlo integralmente. Claro. ¿Quería agregar? Clarísimo. No, sí, y yo creo que el código del 2011, la 1437, también viene a llenar algo que se advirtió en el proceso constituyente del año 91. Fíjense que estuvimos a un hilo, a un punto de desaparecer
a ser absorbidos por una justicia omnipresente y totalmente omnicomprensiva que se esperaba que fuera la Corte Constitucional. Recuerden ustedes las intervenciones de la doctora Consuelo Sarria defendiendo precisamente la integridad de la jurisdicción, el papel importante dentro de la estructura del Estado constitucional que tenía el mantener a la jurisdicción contenciosa y mantener sobre todo el Consejo de Estado, ¿no? Íbamos a terminar en un sistema muy parecido al del resto de países latinoamericanos, diluidos en una justicia ordinaria, pero además quien iba a resolver los grandes casos del conflicto contencioso administrativo de la Corte Constitucional. Me parece que oportunamente se logró eso, y el Código del 91 cumple ese papel, porque el Código, perdón, del 2011 cumple ese papel de fortalecimiento de la jurisdicción. Pone al juez a construir la norma, ¿sí?, que permite aplicar el derecho y defender los derechos en todos sus aspectos. En eso hay que reconocerle al legislador del año 11 lo que hizo en favor de la jurisdicción, y así debe ser entendido, así debe ser aplicado. Ojalá no se pierda esa dinámica, profesor. Quisiera hacer énfasis adicionalmente en que aquí estamos frente a un elemento central que es nada menos que el principio de igualdad en la aplicación del derecho, que es el elemento, digamos, que sirve de fundamento a esta idea, y que es un elemento central y que ese lo garantiza precisamente la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado, al darle pleno desarrollo a esta norma. Perfecto. Si les parece, siguiendo este mismo hilo que venimos conversando, hay un tema que ustedes ya trataron. De hecho, ya habló usted, doctor William, usted también, doctor Jaime Orlando, pero me parece muy necesario por la actualidad que tiene y por la prevención al contencioso, porque ese es el mejor contencioso, que no llega, es el concepto de la buena administración. Y como ustedes muy atinadamente hablaban, su impacto que tiene en el contencioso administrativo. Muy bien. Cuando en el resto de América Latina el concepto de buena administración no figuraba por ahí, nosotros ya en la ley 80 incluimos, o se incluyó en su momento Artículo 40. el artículo, ¿no?, un concepto de buena administración. En la doctrina, y luego en la jurisprudencia, quien vino a darle desarrollo a la figura de Jaime Orlando. Entonces, comienza a hablar Jaime Orlando. Doctor Jaime Orlando. Muchas gracias. A ver, sí, yo digo que es la clave de todo, ¿no? Porque la administración existe es para que sea buena. Para eso existe el aparato administrativo. Uno lee el artículo segundo de la Constitución, mira el papel que cumple el Estado, y lo que se espera del Estado son buenas decisiones, lo mejor para la colectividad, que sepa responderle a las personas individualmente consideradas en relación con sus derechos subjetivos. Y por eso vuelvo al artículo primero de la ley 1437, eso es la buena administración, las sabias y buenas decisiones que deben ser tomadas. En la jurisprudencia del Consejo de Estado se avanzó en algunos temas, buena administración, por ejemplo, en materia contractual, con fundamento en el artículo 40, que es un paradigma de la legislación colombiana en su momento, en temas de legalidad, por ejemplo, en casos de decisiones, de impugnación de normas bajo estrictos conceptos de un derecho positivo, ¿no? Esa forma de manejar la potestad reglamentaria absolutamente cerrada, que si no encuentran un referente objetivo en la ley ya todo lo demás está mal hecho, ¿no? Pero resulta que hay criterios sobre los cuales el gobierno puede expedir norma reglamentaria, y es para garantizar la buena administración, es decir, la posibilidad de que la administración pueda proferir las mejores decisiones, las más garantes, las respetuosas de los derechos. Entonces ahí tiene que ver el artículo 2 constitucional, nuestro preámbulo constitucional es base, el artículo primero constitucional y el artículo segundo constitucional son la base de lo que es la buena administración, y está en esa dirección. Y volviendo, por ejemplo, a la ley 80, código, que es el ejemplo para mostrar en América Latina, en un escenario donde se viene construyendo de manera retórica también el tema de la buena administración, resulta que nosotros en Colombia lo incorporamos en el artículo 40 de la ley 80, y lo incorporamos
con un elemento adicional que de pronto las entidades públicas y los mismos contratistas no se han dado cuenta. Hace parte de la legalidad del contrato y de los procedimientos contractuales. Cuando el artículo 40 dice cuál es el principio de legalidad en materia contractual, respetar la Constitución, la ley, los principios, el orden público, etcétera, y la buena administración, hace parte de la base para tomar decisiones sobre la base de lo que es lo mejor. Yo siempre he tratado de desentrañar de dónde vino esa disposición en la ley 80, mirando a ver cuáles son las normas de derecho público que llevaron a la incorporación de esa disposición, y lo que he podido advertir es la misma constitución política. Pero resulta que esa ley 80 fue muy inmediata, la constitución, como para que se hubiera procesado todas las bases constitucionales, y la conclusión a que he llegado, un poco mirando quiénes fueron los redactores de la ley 80, es que eso lo traen del derecho civil. Aquí hay todo un problema de integración conceptual que lleva a redactar una norma en materia contractual. Quienes trabajan en la redacción de la ley 80 son civilistas. Y el tema de la buena administración tiene que ver con la esencia del contrato de mandato, que es lo que yo busco cuando celebro un contrato de mandato: quien mejor pueda administrar mis intereses. Cuando trasladan eso al ámbito del contrato del Estado, pues se llevan una idea absolutamente del derecho privado, que es tomar las mejores decisiones posibles, y eso tiene incidencia en la estructuración del contrato, en la legalidad del contrato, en el ámbito disciplinario. ¿Por qué? Porque tomar una mala decisión está violando un mandato de ley que dice que tiene que tomar la mejor decisión, ¿sí? Las decisiones torpes, las malas decisiones, la mala planeación, la mala ejecución, etcétera, todo tiene que ver con eso. Entonces fíjense que ya estamos incorporados, es parte de la mentalidad jurídica de Colombia, trabajar sobre criterios de buena administración, no en abstracto sino en concreto, que yo las resumo más o menos siguiendo los parámetros de la jurisprudencia de las mejores decisiones para el bienestar de la colectividad, o las mejores decisiones para garantizar los derechos individuales cuando no se trata de temas absolutamente colectivos. Ahí también hay buena administración. Y eso rompe con las causales de anulación, por ejemplo. El desvío de poder, que sería el ejemplo de la peor administración. O ahora que estábamos discutiendo con el doctor Rodríguez Tamayo, el alcance de las disposiciones de la ley 2195, cuando reforma las causales de dolo, las presunciones de dolo o culpa grave en materia de acciones de repetición, que mete en su primera hipótesis todo lo que pueda suceder en torno a una mala motivación del acto, deficiente, ausente, falsa, etc. Fíjese que todo eso a qué lleva, a que ahí no administró bien, no tomó la decisión correcta. Claro, eso se le convierte en un tema de repetición. Y lo mismo en materia judicial, porque es que esas causales también están en el 71 de la ley estatutaria, para los que somos o hemos sido jueces, ¿no? También hay una causal primera ahí que es absolutamente durísima. Dice, el día que yo adopté un mal fallo, estoy actuando como un mal juez, y eso va a comprometer mi responsabilidad en la luz del artículo 71. Entonces, fíjense que esa idea es una columna vertebral de todo el funcionamiento del aparato estatal, de todos los que ejercen la actividad administrativa. Luego, habría que trascender más allá: la buena administración, la buena decisión judicial, la buena decisión legislativa, ¿sí? Que puede, porque recordemos que en la jurisprudencia del Consejo de Estado, una mala ley, así se cumpla con el orden constitucional, puede causar daños, o una buena ley puede causar daños también. Bueno, hay toda una discusión, pero definitivamente sí es un tema vertebral, totalmente vertebral.
y en un lenguaje coloquial, porque no estamos entrando en los intrínculos y la complejidad del lenguaje jurídico ni de las causales de nulidad, sino de lo más elemental. Hay que tomar buenas decisiones. Perdón, Claro que sí. ahí yo quisiera hacer énfasis en otra perspectiva. Ya Jaime Orlando dio lo esencial, visto desde el juez y visto desde la administración misma, e incluso el fundamento constitucional, el 209, todos estos elementos que están ahí, que sirvieron en su momento de fundamento. Yo quisiera hacer énfasis en eso que él decía al final, la necesidad de tomar buenas decisiones implica preparar bien las decisiones. Implica entonces ser conscientes de la importancia de esa fase previa a la toma de decisiones. Y ahí, de alguna manera, es de formación profesional. A mí me tuve el privilegio de estar en la sala de consulta y servicio civil, cuya tarea esencial era precisamente ayudar a preparar, ver el futuro, anticipar las dificultades, poder servir de soporte en la preparación de buenas decisiones. Y creo que en eso no hemos sido lo suficientemente conscientes de la importancia de fortalecer ese aspecto, de fortalecer en general en el Estado esa fase previa de preparar las buenas decisiones, porque la buena preparación de las decisiones lleva a poder tener buenas decisiones y entonces buena administración. Buenas decisiones, buena legislación implica hacer un esfuerzo por preparar suficientemente y con todos los elementos y hacer los análisis para poder dictar buenas normas. Y luego, por parte del Ejecutivo, cuando ejerce el presidente de la República su potestad reglamentaria, allí igualmente se requiere ese fortalecimiento, esa capacidad de poder anticipar, ver el futuro, examinar las consecuencias. Por el contrario, estamos enfrentados generalmente a una explosión normativa, a una proliferación de textos, normas, disposiciones, cuya solución frente a los problemas que se plantean es expedir nuevas normas. Claro. Solucionar el problema con nuevas normas que tampoco se han pensado lo suficientemente, que no se han analizado, que no se ha previsto. Entonces, necesariamente dentro de nuestro esquema tenemos que fortalecer esa situación. El otro día, el doctor Cepeda papá, exministro, se preguntaba, pero ¿cómo así que en el Congreso no son capaces de examinar y hablaba de lo que pasaba en otros países, de que había unos cuerpos de asesoría legislativa? Entonces, le respondí su columna con otra columna diciéndole, pero doctor Cepeda, nosotros tenemos en Colombia establecida esa figura, se llama Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Lo que pasa es que no la utilizamos suficientemente, como no utilizamos otros mecanismos que están o que deberían estar previstos en el Estado para precisamente cumplir esa tarea. Claro, pero te agrego algo ahí en ese punto que es clave. Mira, la OCDE, precisamente en todos estos análisis sobre el funcionamiento de la administración pública en Colombia, habla de que es una administración muy prolija, ¿no? Tiene capacidad normativa, en cualquier rincón de este país alguien produce normas, ¿sí? Eso es anormal. Y adicionalmente, no tienen visión del efecto de la norma. Lo que tú dices, no la preparan, no saben, no hacen análisis de riesgo. La evaluación del riesgo es importantísima para poder saber cuál es el efecto de
de la norma que se va a expedir, porque no son actos administrativos individuales, son actos administrativos de carácter general, son regulaciones. Ya por lo menos en el tema de las regulaciones y en algunos escenarios, pues ese artículo 8, numeral 8 que ustedes incorporaron en el código, que es magnífico, pues obliga a que por lo menos haya consulta y haya debate, ¿no? Y se conozca qué proyectos va a haber. Pero muchas veces quien proyecta la norma lo hace improvisando. Eso es mala administración. En alguna oportunidad, en una discusión que teníamos en el externado con un alto funcionario, no de este gobierno, de otro gobierno, porque el tema vino a propósito de los tratados internacionales, estábamos discutiendo algo de convencionalidad. Entonces le preguntamos, bueno, pero usted con todas esas críticas, cuando el Estado colombiano acude a escenarios internacionales a firmar tratados bilaterales o multilaterales, hace evaluación del riesgo, sabe cómo van a impactar esos tratados en el orden interno, sobre todo conociendo cómo funciona el derecho internacional. Y el hombre le puso bravo, lo que cómo podrían obligar al Estado colombiano a hacer un juicio, eso sean decisiones políticas. Pues precisamente, porque si ustedes no hacen ese ejercicio, que no lo hemos hecho, y si ustedes van al Ministerio de Relaciones a ver si hacen, o por lo menos encontrar documentación sobre evaluación de los impactos que puedan tener esa norma, nunca lo hemos hecho. Entonces ahí hay escenarios de mala administración, escenarios donde no sabemos para dónde va el país. Entonces esto está en todas partes, ¿no? Como el Espíritu Santo, está la mala administración, pues, ¿no? Metan la mano y sacamos lo que encontremos, ahí puede haber. Entonces, ¿la carga cuál es? Tomar las buenas decisiones, las mejores para todos. Muchas gracias, doctor Jaime Orlando. Y vámonos a nuestro último tema, ¿no? que nos deja la provocación para nuestro congreso el próximo 23 de noviembre. ¿Cómo ven ustedes la labor de la jurisdicción contencioso-administrativa ante el panorama actual de nuestro país en protección de derechos humanos, en protección de derechos de nuestros ciudadanos? ¿Qué considera usted, doctor Julián? Yo creo que aquí podríamos invocar algo que nos fascina invocar a todos los profesores de Derecho Administrativo. Ustedes ya lo han escuchado de muchos profesores y lo repetimos siempre en todas las clases y en todos los congresos. Ya hay hasta debates sobre esa idea. Ya nos dicen que un profesor alemán dijo que el derecho administrativo era derecho constitucional concretizado. Los amigos mexicanos dicen que es un derecho constitucional en overol. Es decir, que el derecho administrativo tiene esa ventaja, o tiene ese atractivo, o tiene esa especificidad, y es el que le sirve de manera concreta a la gente en un momento determinado. Esa es digamos, una de las virtudes que tiene el derecho administrativo, que es en la práctica. El derecho constitucional tiene los grandes principios, las grandes ideas, los grandes objetivos. El derecho administrativo es el que hace viable en la situación concreta la respuesta por parte del Estado. Entonces, de alguna manera también la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por esa misma razón, se convierte permanentemente en protagonista y en factor de respuesta a esas situaciones concretas de manera inmediata. Hay varias manifestaciones. En ciertos temas termina siendo la función consultiva la que responde de manera inmediata, apoyando a la administración, preparando decisiones sobre temas que no han ido todavía a la jurisdicción, y entonces allí da respuestas de manera inmediata para poder resolver ciertas dudas, ciertas interrogantes, poder facilitar la toma de ciertas decisiones. Pero luego la jurisdicción de lo contencioso administrativo se convierte en la respuesta concreta a problemas específicos, y se convierte por eso también en un actor inmediato.
En el último tiempo, ese protagonismo pues lo hemos encontrado en nuestra sociedad, particularmente desde el 91, en la acción de tutela. Entonces se piensa inmediatamente, esencialmente es en el tema de la tutela. Yo quisiera hacer la siguiente reflexión al respecto, para decir que aún en ese ámbito la jurisdicción de lo contencioso termina siendo realmente la gran protagonista. ¿Por qué? Porque resulta que si hacemos un análisis cuantitativo del número de decisiones que le corresponde tomar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en materia de tutela, que no llegan a revisión de la Corte Constitucional, pero que deciden en concreto situaciones, el número es mucho mayor. Entonces allí hay una respuesta inmediata. Pero también, y lo hemos visto, grandes temas, Orlando hacía referencia a uno que se volvió pues muy importante y con gran protagonismo político y con gran protagonismo además en la aplicación de las normas convencionales. Le ha tocado también al Consejo de Estado, en concreto, ser el encargado de dar las primeras respuestas en materia jurídica en estos temas. Entonces creo que allí hay, sin desconocer por supuesto la labor de los demás jueces, la labor de la Corte Constitucional o de la jurisdicción constitucional, que es la de todos los jueces, pero creo que la jurisdicción desde ese punto de vista se convierte en un actor y en un protagonista para responder de manera inmediata a eso que tú nos preguntas. Gracias. Sí, sí. Es que hemos perdido la noción, y aquí le llevo la contraria a un buen amigo que ya salió del Consejo de Estado, de pensar que la jurisdicción contenciosa es una jurisdicción de legalidad. Eso por allá hace... Sí, aquí en el año 14, cuando se instrumenta, surge así, pero por la herencia de nuestros ancestros franceses. Pero es una jurisdicción, obviamente, que juzga la legalidad, pero también la constitucionalidad. Es que el juicio, si nos vamos al juicio sobre el acto administrativo, no solamente de la legalidad, de constitucionalidad, de convencionalidad, o sea, es un juez que reviste, tiene todos esos poderes reconocidos constitucionalmente, que le corresponde hacerlo. Además de eso, tiene acciones propias constitucionales, es el juez de la acción popular, es el juez de la directamente por mandato constitucional, es el juez de la responsabilidad, nada menos que la responsabilidad del Estado con todas las implicaciones que tiene. Entonces, no es una jurisdicción reducida, no es una jurisdicción es simplemente parcial dentro de la sociedad colombiana, sino omnicomprensiva de muchas cosas. Presente en todos los rincones, está presente en todo el país y tiene una virtud, tiene la inmediación con el conflicto social. De ahí la formación que va a tener el juez, esa capacidad de análisis y conocimiento del país. No puede ser un juez que se enrede exclusivamente en el código, tiene que tener otros criterios, manejar criterios políticos, porque el Estado es un fenómeno político. No estoy hablando de criterios políticos partidistas, de visión de lo que es la Constitución misma. Entonces, desde esa perspectiva, la importancia que tiene el estudio de la jurisdicción, el conocimiento, pues es de una trascendencia enorme. Y de ahí por eso tenemos que estar presentes. Una última observación. El derecho contencioso administrativo y el derecho administrativo y el conocimiento de las instituciones administrativas debe ser parte de eso que nosotros, ya los viejos, tuvimos en los pensum de los colegios en primaria. Es un problema de educación cívica. Es educación cívica. Esto lo deben saber todos los estudiantes del país, porque es parte del comportamiento ciudadano y de los instrumentos que tenemos en la vida ciudadana. Maravillosa intervención de ambos.
De verdad que agradecemos mucho todo el conocimiento que hoy nos han dado en esta charla. Hemos pasado por las herramientas que nos ha dado la Ley 1437 de 2011, cómo las efectivizamos. Hemos tratado acá sin duda el concepto de buen administrador, un concepto maravilloso que nos debe dar derroteros de cómo debe comportarse la administración pública. El doctor Santofimio y el doctor Zambrano hablaron sobre el precedente judicial y cómo no se debe restringir solamente las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Impresionante. Y para finalizar nos están diciendo qué tan efectivo es nuestra jurisdicción contenciosa administrativa en la realización de derechos de las personas. Yo creo que esto ha sido un abrebocas maravilloso de lo que se nos viene en el Congreso. Son grandes ideas que sin duda deben seguir siendo exploradas, explotadas, estudiadas. No sé si existe alguna pregunta que tengan algunas de las personas en el panel o acá de los presentes. Lo cierto es que ustedes han sido bastante claros en sus conceptos y esto ha sido una clase magistral, maravilloso. Les agradecemos muchísimo, muchísimo de parte del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas, de su presidente, a quien ya le daré la palabra, de los miembros de su consejo directivo, doctor William, doctor Jaime Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos. Señora, a ustedes muchas gracias por la invitación. Por favor. Muchas gracias, doctora María Victoria, y muy breve, la verdad, muy agradecido con el doctor Jaime Orlando y con el doctor William por esta deferencia, por acompañarnos en este nuevo formato, en este conversatorio precongreso. Para nosotros de verdad ha sido un honor y un verdadero placer escuchar esta conversación, esta disertación tan importante sobre los temas que hemos abordado. Nuevamente reiterarles la invitación a todos para participar en nuestro congreso el próximo 23 de noviembre, que sin duda será un espacio académico del más alto nivel, como lo hemos visto en el día de hoy. Muchas gracias también a nuestra colegiada y miembro del Consejo Directivo, la doctora María Victoria Castaño, por esa impecable moderación. De verdad que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por asistir, invitarlos a seguir participando en nuestros eventos, a formar parte de esta comunidad. A todos los que nos van a ver este evento después lo colgamos en nuestro canal de YouTube, e invitarlos también, doctores, a visitar nuestra nueva página web que está siendo lanzada. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias y buenas noches para todos.